Hay silencios que no son paz, sino castigo. Y hay miradas que no te ven, aunque estés frente a ellas. Esta no es solo la historia de una madre, es la historia de millones de mujeres en todo el mundo que, tras darlo todo, fueron tratadas como si ya no valieran nada. Pero a veces, la dignidad se despierta en el momento más inesperado. Y cuando lo hace, ya no hay vuelta atrás. Esta es la historia de cómo una pregunta cruel encendió una llama imparable, y de cómo, sin gritar, una madre recuperó su lugar en el mundo. Siempre fui una madre callada, de las que ayudan sin que se lo pidan. Viví con ellos 3 años, entre meriendas, pañales y silencios acumulados. Nunca pedí nada, solo estar cerca. No sé muy bien en qué momento pasé de ser la mamá que siempre está ahí, a convertirme en esa presencia incómoda que todos quieren evitar. Supongo que no hay un solo día en que sucede. Es algo que se va acumulando. Como el polvo en una casa donde ya nadie limpia pensando en ti. Desde que murió mi marido hace 3 años, mi hijo Marcos me insistió para que me viniera a vivir con él y con su esposa, Clara. No quería que estuviera sola, decía, que en esta casa había sitio para todos, que sería temporal, hasta que yo me sintiera con fuerzas para estar por mi cuenta. Lo decía con esa sonrisa suya, que siempre me ganó. ¿Y cómo decirle que no? Al principio todo parecía funcionar. Yo ayudaba con la compra, cocinaba, recogía a los niños del colegio. No me importaba hacerlo. De hecho, me hacía sentir útil. Clara trabajaba mucho, llegaba tarde, y yo pensaba que lo estaba agradeciendo, aunque no lo dijera con palabras, pero poco a poco las cosas fueron cambiando. Nada drástico, solo pequeñas miradas, silencios, correcciones disfrazadas de sugerencias. ¿Puedes no usar el horno a esa hora, porfa? Clara tiene reuniones y le molesta el olor a comida caliente. ¿Puedes cerrar la puerta de tu cuarto? Cuando hablas por teléfono, se escucha todo desde el pasillo. ¿Podrías no lavar los platos justo después de cenar? A veces hace ruido mientras los niños intentan dormirse. Yo asentía, me disculpaba, adaptaba mi rutina como quien se mueve por una casa ajena, sin querer tocar nada, hasta que llegó el día en que ya no se trataba de horarios ni de manías. Fue un miércoles por la mañana, de esos grises y húmedos en Madrid, en los que parece que todo el mundo camina un poco más despacio. Me desperté temprano, como siempre, bajé a preparar el café. Ya ni eso me dejaban hacer sin que alguien frunciera el ceño. Y me encontré con Clara en la cocina, con su moño perfectamente hecho y el móvil en la mano. «Buenos días», le dije suave, para no sobresaltarla. Ella me miró sin levantar del todo la vista, como quien mira algo que molesta pero no sabe si vale la pena decirlo. Luego, dejó el móvil sobre la encimera, se giró hacia mí y, sin siquiera saludarme, me soltó. «¿Te has duchado ya hoy?» Tardé un segundo en procesarlo. Pensé que quizás se refería a que necesitaba el baño, o que tenía prisa, pero no. Me miraba con una mezcla de desdén y fastidio, como si su simple proximidad a mí le incomodara. «Perdona, ¿cómo?» «Nada. Que preguntaba si te habías duchado ya. Es que huele raro aquí abajo», dijo arrugando la nariz. «A humedad, no sé. A veces los olores se quedan en la ropa cuando uno no se baña con frecuencia». No sé cómo no se me cayó la taza de café de las manos. Me sentí como si alguien me hubiera bofeteado sin previo aviso. Y lo peor no fue el comentario, sino el tono. Esa falsa amabilidad envuelta en pasivo agresividad que usa la gente que no tiene el valor de decir lo que de verdad piensa. Me quedé paralizada unos segundos. Sentí una vergüenza tan profunda que lo único que pude hacer fue asentir. Asentí como una idiota, como si tuviera que pedirle perdón por el aire que respiraba. Ella volvió a mirar su móvil, como si nada. Como si no hubiera dicho algo humillante. Como si fuera completamente normal hablarle así a alguien que, entre otras cosas, había ayudado a pagar parte de la entrada de esa casa. Porque sí, lo hice. Cuando Marcos y Clara compraron la vivienda hace 7 años, yo les presté una cantidad importante,
Les hice un ingreso desde mis ahorros personales. Ellos me prometieron que lo pondrían a mi nombre como copropietaria para que todo quedara claro. Nunca firmamos nada más allá del compromiso verbal. Y como yo confiaba, no lo pensé 2 veces. Qué ironía, ¿no? Ese día, después del comentario, pasé toda la jornada evitando el contacto con Clara. Fui al supermercado, caminé más de 100 la cuenta solo para no volver a casa. Al regresar fingí dolor de cabeza y me encerré en mi cuarto, pero algo dentro de mí había cambiado. No era solo el comentario, era lo que significaba. Una línea que se había cruzado. Una forma de decir, ya no formas parte de esto. Y lo que más me dolía era saber que Marcos, mi hijo, no lo vería. Que para él, estas cosas serían exageraciones de una madre sensible. O peor, que preferiría mirar hacia otro lado para no tener que incomodarse. Esa noche, mientras todos dormían, me senté con mi viejo cuaderno de cuentas. Empecé a repasar extractos bancarios, movimientos de los últimos años. Porque sí, aunque me traten como una vieja inútil, mi cabeza sigue funcionando. Y yo me acuerdo perfectamente que el dinero salió de mi cuenta, que se usó para esta casa. Buscando entre mis carpetas, encontré una fotocopia del comprobante de transferencia. No era mucho, pero tampoco poco. 20.000 euros que salieron de mis ahorros. Un cheque bancario emitido a nombre de Marcos y Clara. No un regalo como ellos a veces daban a entender. Un gesto de ayuda, sí, pero no una renuncia a mi dignidad. Y entonces algo se encendió en mí. No era rabia, aunque podría haberlo sido. Era algo más sereno, más firme. Una determinación callada. Porque me di cuenta de que no me estaban empujando fuera de la casa. Me estaban borrando, y si iba a desaparecer, no iba a hacerlo vacía, ni humillada. No otra vez. A la mañana siguiente, cuando Clara pasó junto a mí en el pasillo y dijo, ¿dormiste bien? Como si la noche anterior no hubiese pasado nada, le sonreí, y por dentro ya estaba empezando a trazar un plan, silencioso, sin gritos, sin escándalos, solo hechos, solo justicia. Durante años me repetí a mí misma que no necesitaba nada más que sentirme útil, querida y con un techo donde no molestar. Y así, día tras día, fui tragándome pequeñas humillaciones como quien traga saliva amarga para no hacer ruido. Pero aquella mañana, la que siguió al comentario sobre si me había duchado, fue distinta. Había algo en mí que ya no estaba dispuesto a seguir agachando la cabeza. Después de desayunar sola en la terraza, decidí acercarme al banco. No era la primera vez que lo hacía, claro. Aún tenía mi cuenta de ahorros de toda la vida, aunque apenas la tocaba. Pero lo que quería saber aquel día no era el saldo, sino otra cosa que llevaba tiempo rondándome la cabeza. Seguía abierta aquella cuenta conjunta que abrimos cuando ayudé a Marcos y a Clara con la casa. No era una cuenta formal a 3 nombres, pero cuando dimos la entrada para la hipoteca, el asesor del banco sugirió que se abriera una cuenta temporal para hacer más fácil el movimiento de fondos. Recuerdo haber ido con Marcos a firmar los papeles. Recuerdo que mi nombre quedó como autorizada. Luego ellos cambiaron todo, fusionaron sus cuentas, pero nadie me dijo nunca si aquella cuenta se cerró del todo, o si yo seguía vinculada. Vaya que sí lo estaba. El asesor del banco, un chaval joven con cara de pasante en prácticas, tardó unos segundos en encontrar los datos. Le expliqué que solo quería verificar si mi nombre seguía asociado a la cuenta que teníamos registrada en la época de la hipoteca. Le di mi DNI, y entonces lo vi fruncir el ceño. Pues sí, dijo, mirando la pantalla. Usted sigue figurando como cotitular en esta cuenta, aunque los últimos movimientos no son suyos. De hecho, la cuenta sigue activa. ¿Y cuánto hay dentro? Pregunté con voz calmada. El joven vaciló. ¿Desea hacer una consulta de saldo ahora mismo? Asentí. Me temblaban un poco las manos, pero respiré hondo. El número apareció en la pantalla. Un número de 5 cifras, casi 27,
1.000 euros. Y en ese momento sentí como si alguien me hubiera empujado con suavidad hacia una claridad que no esperaba. Ese dinero no me sonaba. O al menos, no todo. Porque yo no tenía acceso habitual a esa cuenta desde hacía años. ¿Por qué seguía allí? ¿Y por qué nadie me había mencionado nada? ¿Puedo pedir un extracto de los últimos 12 meses? Pregunté. Por supuesto, señora. Se lo imprimo ahora mismo. Mientras esperaba, repasaba mentalmente cada ocasión en que Clara me dijo que no llegaban a fin de mes. Cada vez que dijo que había que recortar gastos y que todos teníamos que poner de nuestra parte. Cada vez que me pidió que no pusiera la calefacción por las tardes porque se dispara la factura. Y sin embargo, ahí estaban. Los movimientos. Compras en tiendas de lujo en Serrano. Restaurantes con estrellas Michelin. Una escapada a Lisboa. Y lo peor, un pago de 3.500 euros a una clínica estética privada. ¿Puedo llevarme una copia? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Claro, y si necesita hacer alguna operación como cotitular, está en su derecho. No respondí. Solo tomé los papeles, los guardé en mi bolso y salí del banco como si acabara de despertar de un sueño larguísimo. Volví a casa andando, bajo el sol de mediodía. No tenía prisa. Iba dándole vueltas a todo, a las conversaciones pasadas, a las promesas vacías, a esa falsa sensación de pertenencia que me habían vendido. Lo que más me dolía no era el dinero, sino la manipulación disfrazada de amabilidad. Cuando entré en casa, Clara estaba en el salón con el portátil. Levantó la vista al verme. ¿Has salido?, preguntó con tono mecánico. Sí, a dar una vuelta. Respondí sin más, y subí las escaleras con una calma estudiada. Esa tarde me encerré en mi habitación, extendí los papeles sobre la cama y los organicé por fecha. Subrayé en fosforito los pagos más llamativos. Abrí una carpeta nueva, le puse el título Cuenta conjunta, operaciones. Y guardé todo con un cuidado quirúrgico. Después encendí el portátil viejo de mi marido, ese que nadie tocaba desde que él falleció. Tenía un Excel donde solíamos apuntar los gastos importantes de la familia. Y allí, en una celda olvidada, estaba anotado el número de esa cuenta. Confirmé que era la misma. No era ninguna fantasía. No estaba perdiendo la memoria. Esa cuenta existía. Y seguía siendo mía. Esa noche, mientras todos cenaban en el salón, yo preparé una infusión y subí sin hacer ruido. Me puse a leer sobre derechos de cotitulares en cuentas bancarias. Lo confirmé. Si la cuenta sigue activa y no se ha revocado el poder de uno de los titulares, cualquiera de ellos puede retirar fondos, cerrar la cuenta o transferir el saldo. Y ahí supe que tenía el control en mis manos, no para vengarme, no para hacer daño, sino para recordarme que aún existo, que no soy invisible, que nadie tiene derecho a pisotearte solo porque no levantas la voz. Al día siguiente, fui al banco de nuevo, esta vez con ropa cómoda y la cabeza alta. Solicité una transferencia a mi cuenta personal por la cantidad total menos 1 euro. El asesor me miró por encima de las gafas. ¿Está segura de que desea transferir toda la cantidad? Completamente. Y por favor, notifique que se ha hecho desde la titular autorizada. No quiero problemas legales. Quiero que conste todo. Él asintió. En 5 minutos, el dinero estaba en camino. Salí del banco sin mirar atrás. Cuando volví a casa, Clara ya me esperaba. No sé si había recibido alguna notificación o simplemente sentía que algo se había movido. Estaba en la cocina, recostada sobre la isla de mármol con los brazos cruzados. ¿Has tocado la cuenta conjunta?, preguntó sin rodeos. He retirado lo que me pertenece, respondí. ¿Cómo se te ocurre? Era una cuenta de ahorro para emergencias familiares. Y un lifting en una clínica de lujo es una emergencia. Su cara se transformó. El rubor le subió por el cuello. Eso no te da derecho. Me da derecho porque sigue siendo mi cuenta, Clara. Porque nadie me pidió permiso para usarla, pero sí me usaron para llenarla.
porque no soy una señora olvidada que vive gratis. He pagado con dinero, con favores y con dignidad. No gritó, ni yo tampoco. Solo me miró como si se le hubiera caído un castillo de cartas, y entonces dije algo que llevaba días gestando. Quizás deberías preguntarte por qué alguien que nunca alza la voz ha sentido la necesidad de vaciar una cuenta para recuperar su espacio. Me giré y subí a mi habitación. Esa noche dormí mejor que en meses. A la mañana siguiente, todo era silencio. Un silencio espeso, cargado. No el tipo de silencio tranquilo que acompaña los desayunos lentos, sino uno tenso, que parece caminar por los pasillos antes que tú. Sabía que Clara le había dicho algo a Marcos, aunque él no me había dicho ni una palabra todavía. No hacía falta. Se notaba en cómo evitaba mirarme, en cómo su buenos días se quedó pegado en la garganta cuando entré en la cocina. Puse la cafetera y preparé mi taza como siempre, sin prisa, sin esconderme. Me senté en la mesa y empecé a pelar una naranja. Clara estaba en el salón, fingiendo que revisaba su correo electrónico, pero los dedos no se movían por el teclado. Esperaba el momento, y lo tuvo. Marcos entró con el móvil en la mano y cara de no haber dormido. «Mamá, ¿podemos hablar un momento?» Clara levantó la vista fugazmente como quien lanza una piedra para provocar ondas en el agua. «Claro, hijo», dije, sin levantar la voz. Fuimos al porche. Era un día claro, pero el viento cortaba. Nos sentamos en el banco de madera que él mismo había pintado conmigo años atrás. Tenía aún restos de barniz viejo. Todo, incluso el silencio, entre nosotros, olía a cosas que se habían perdido. «Clara me ha dicho lo de la cuenta», empezó sin rodeos. «¿Es cierto que la vaciaste?» Asentí. Quedaba algo que era mío, y lo tomé. Pero mamá, era una cuenta familiar. ¿Familiar? ¿Desde cuándo? Nadie me pidió opinión sobre en qué se usaba, y cuando tú y Clara la mantuvisteis activa, sin informarme también lo hicisteis en familia, ¿no? No buscaba pelear, pero tampoco iba a disfrazar la verdad. Marcos bajó la mirada. Me dolió ver su rostro confundido, como si no pudiera distinguir entre lo justo y lo incómodo. «Podrías habérmelo dicho antes de hacerlo», murmuró. «¿Y tú?» «¿Me dijiste algo cuando ella me preguntó si me había duchado?» Se quedó callado. «¿Me dijiste algo cuando me quitaron mi espacio?» «Cuando dejaron de contar conmigo hasta para las cenas», añadí. «Marcos, llevo meses aguantando pequeñas humillaciones. No he dicho nada por respeto, pero esto fue por dignidad». Él suspiró largo. Se frotó la frente con los dedos como solía hacer de niño, cuando no entendía los deberes de matemáticas. «¿Es que estoy en medio?» «No, estás en los bordes, porque en medio estaría alguien que intenta equilibrar, y tú has preferido no ver nada». La verdad le cayó pesada. No esperaba que yo hablara así, pero ya no era momento de proteger sus sentimientos a costa de los míos. «¿Y ahora qué?», preguntó él derrotado. «Ahora nada. Ya tomé lo que era mío. No pienso discutir más sobre eso. Pero sí quiero que sepas que a partir de hoy empiezo a pensar en mí, en mi espacio, en mi tranquilidad». Me miró con ojos que buscaban algo. Quizás perdón, quizás tiempo. «¿Vas a irte?», preguntó bajito. «Todavía no, pero sí voy a empezar a preparar mi salida. No porque me lo hayan exigido, sino porque así lo decido yo». Nos quedamos un rato en silencio. Luego entramos, cada uno por su lado. Esa tarde, Clara no me dijo ni una palabra. Iba y venía por la casa con taconeos medidos y gestos tensos. Marcos se encerró en su despacho. Los niños, ajenos a todo, corrían por el jardín, y yo empecé a mirar pisos en alquiler en el barrio, tranquilamente, con la misma calma con la que uno prepara una maleta antes de un viaje necesario. 2 días después, Clara intentó recomponer su personaje. Bajó una mañana con 2 cafés y me ofreció uno. «Pensé que podríamos charlar», dijo, sonriendo con esa dulzura que siempre me olió a falso. Lo tomé por educación.
Verás, empezó. Sé que últimamente hemos estado algo tensas, pero no quiero que esto se convierta en una guerra. Al final somos familia. La miré. Familia. Qué palabra tan cómoda cuando se usa solo para lo que conviene. Yo tampoco quiero. Guerras, dije. Por eso me mantuve en silencio tanto tiempo. Pero eso se acabó. Ella asintió, como si estuviera de acuerdo con cada palabra. Pero luego soltó lo que de verdad venía a decir. Estábamos pensando en rehacer los presupuestos de la casa. Marcos y yo queremos separar algunos gastos. Quizás sea momento de que todos colaboremos de forma más formal. ¿Estás sugiriendo que pague alquiler? No, para nada, dijo con voz dulce. Solo una pequeña contribución para el mantenimiento. Ya sabes, calefacción, limpieza, comida. Sonreí. ¿Y cuánto cuesta, según tus cálculos, tragarse las faltas de respeto diarias? No dijo nada. Dio un sorbo a su café. Yo ya contribuyo, Clara, con más de lo que tú imaginas, pero te voy a ahorrar el problema. Pronto dejaré de ser parte de este sistema que tanto te molesta. Y ahí lo vi en su cara. El miedo disfrazado de cortesía, porque no era mi presencia lo que la incomodaba. Era mi autonomía, mi capacidad de tomar decisiones, de no necesitarla. Esa noche me llamó una amiga de toda la vida, Mercedes. Le conté lo sucedido. Me escuchó en silencio y al final solo dijo: ya era hora, Carmen, ya era hora de que recordaras quién eres. Lloré, no de tristeza, de alivio, porque en medio del vendaval alguien recordaba mi nombre completo, no el rol que me tocó asumir. Empecé a organizar mis papeles, a vender algunas joyas que ya no usaba, a hacer espacio emocional. Le pedí a Mercedes que me acompañara a visitar un par de pisos. Y en uno de ellos, pequeño pero lleno de luz, sentí algo que no sentía desde hacía años: posibilidad. El agente inmobiliario me preguntó: ¿está buscando algo para invertir o para vivir? Le respondí con una sonrisa. Para empezar de nuevo, el último sábado del mes, al salir de la ducha, sí, Clara, la ducha que tanto te molesta, me miré en el espejo y no vi una mujer rota, ni una suegra entrometida, ni una carga. Vi a una mujer en transición, una mujer que había pasado por el fuego del desprecio cotidiano y había salido completa, porque el dinero se puede recuperar, el tiempo a veces, pero la dignidad, cuando se recupera, ya no se vuelve a soltar. La fecha no estaba marcada en ningún calendario, pero en mi interior sonaba como un tambor silencioso. Cada día que pasaba, me acercaba un poco más a ese momento, el que ellos jamás vieron venir. Mi marcha. Pero no una huida ni una despedida derrotada. Me iba por decisión propia. Me iba entera, no arrastrándome. Había firmado el contrato del piso el viernes por la mañana. El agente me entregó las llaves con una sonrisa profesional, sin saber que estaba devolviéndome algo mucho más valioso: la sensación de poder abrir una puerta sin miedo a lo que había detrás. El piso era modesto, pero tenía una luz cálida que se colaba por la ventana de la cocina justo a las 6 de la tarde. La primera vez que entré sola, respiré hondo y me senté en el suelo del salón vacío. No lloré, no sonreí, solo cerré los ojos y escuché el silencio sin tensión. Volví a casa esa noche como quien regresa de una entrevista con uno mismo. Clara estaba en la cocina, removiendo algo en una sartén. Marcos aún no había llegado. Me vio entrar y dijo: ¿has salido mucho últimamente? Sí, respondí. Estoy resolviendo cosas. Se quedó callada unos segundos. Luego, sin mirarme, soltó: ¿sigues molesta por lo de la cuenta? No contesté. Me acerqué al fregadero. Llené un vaso de agua y dije con voz tranquila: no estoy molesta, estoy lista. ¿Lista para qué? Para marcharme. La sartén dejó de moverse. El olor del sofrito se mezcló con la tensión en el aire. ¿Te vas? Sí.
Me mudo la semana que viene. ¿Y los niños? ¿Marcos? Ni siquiera lo hablas con él. Marcos ha tenido tiempo de hablarme, tú también, pero ninguno lo hizo. Así que ya no necesito hablar, solo actuar. Me miró con esos ojos que usan las personas que no entienden cómo perdiste el miedo, como si su mundo ordenado se tambaleara por alguien que simplemente ya no les debe explicaciones. Marcos vino de hablar conmigo esa noche, claro, culpable, confundido. Me pidió tiempo, comprensión, un poco más de paciencia, le dije. Marcos, he tenido paciencia suficiente como para quedarme callada cuando me trataban como una sombra. Esta decisión no es contra ti, es a favor de mí, y eso también es amor, aunque no lo entiendas ahora. Se quedó mirándome con ojos tristes. ¿Podré ir a verte? Cuando quieras, pero como hijo, no como mediador entre tu mujer y tu madre. Los días siguientes fueron extrañamente cordiales. Clara no volvió a mencionar el tema, pero la casa olía distinto, como si supiera que algo se estaba deshaciendo. Empecé a embalar mis cosas en silencio, sin dramatismo, sin anuncios. Doblé mi ropa, clasifiqué mis libros y guardé con especial cuidado una caja que tenía fotos antiguas, recetas manuscritas, cartas de mi marido y la carta del banco donde aún constaba mi nombre como titular de aquella cuenta olvidada. El sábado por la mañana llegó Mercedes con su coche. Me ayudó a cargar las últimas cajas. Nadie dijo mucho. Clara estaba arriba con los niños. Marcos me abrazó en la puerta. Fue un abrazo largo, no frío, pero tampoco lo suficientemente cálido como para hacerme dudar. ¿Estás segura de esto, mamá? Nunca estuve tan segura de algo, y me fui. El primer café en mi nueva cocina me supo a libertad. No tenía que pedir permiso para abrir una ventana, ni justificarme por usar la lavadora a media tarde. No tenía que escuchar pasos malhumorados por el pasillo, ni comentarios disfrazados de cortesía venenosa. Era mi casa, mis reglas, mi ritmo. Mercedes se quedó a dormir la primera noche. Charlamos como cuando teníamos 20 años. Nos reímos de las veces que pensábamos que ya no nos quedaba fuerza. Me miró y me dijo, «Estás distinta, más tú y sí, lo estaba». Pasaron 2 semanas. Una tarde de domingo sonó el timbre. Era Marcos. Venía solo, con los hombros caídos y una bolsita en la mano. «Te traje algo. Son rosquillas de la pastelería esa que te gusta». «Gracias, hijo. Pasa». Se sentó en la silla del comedor, mirando todo como si quisiera memorizarlo. El sol entraba por la ventana y dibujaba líneas en la mesa. No sabía que este lugar podía ser tan tú, dijo. Yo tampoco. Hasta que llegué. Guardó silencio. Luego habló, lento. «Clara, no lo lleva bien. Dice que la traicionaste, que actuaste por despecho. Clara puede decir lo que quiera, pero yo sé lo que viví. Y tú también, aunque te cueste admitirlo». No respondió, pero sus ojos bajaron culpables. «No vine a discutir», dijo al cabo de un rato. «Vine porque te echo de menos, los niños también. Yo también os echo de menos, pero tenía que elegir entre vivir con vosotros o conmigo, y ya no estoy dispuesta a desaparecer para ser aceptada». Esa noche me acosté con una calma distinta, no eufórica, no amarga, solo en paz. Había recuperado algo que no sabía que había perdido, la capacidad de decidir quién soy, sin pedir permiso. Una semana después, llegó una carta certificada. Era de Clara. No decía mucho. Solo una nota escrita a mano. «Espero que estés bien. Esta casa está más vacía sin ti. Aunque no siempre lo demostramos, tu presencia se notaba. Espero que encuentres la paz que buscabas». No lloré, pero respiré hondo, porque a veces el perdón no llega con disculpas, sino con aceptación. Y esa era su manera de reconocer que me había subestimado. Un domingo, ya en mi rutina nueva, me senté en la terraza con un cuaderno en blanco. Y escribí solo una frase en la primera página. No me fui porque me echaran. Me fui porque recordé quién era.
Y en ese instante supe que esta historia no era sobre perder una casa, era sobre recuperar el hogar que llevaba dentro. El primer mes en mi nuevo piso pasó como un suspiro. Descubrí que el silencio no siempre es soledad y que vivir sola no es lo mismo que sentirse sola. Me despertaba temprano, no por obligación, sino porque el sol entraba directo por la cortina y me recordaba que había un día entero para vivirlo como yo quisiera. Tenía mis rutinas: café con tostadas, paseo corto hasta la panadería, llamada con Mercedes a media mañana, un rato para leer o ver alguna serie mala pero entretenida por la tarde. Y a veces, si el cuerpo lo pedía, una siesta sin culpa. No extrañaba la casa de Marcos. Extrañaba a los niños, sí. Sus risas, sus abrazos rápidos, sus preguntas sin filtro. Pero sabía que los volvería a ver cuando el tiempo se acomodara, cuando los adultos dejaran de proyectar sus heridas sobre los pequeños. Tarde, al volver del mercado, encontré en mi buzón una postal. No era un sobre, ni una carta, sino una postal infantil con dibujos torpes de colores chillones. En la parte trasera, con letra grande, ponía: «Abú, te echo de menos. ¿Puedo ir a dormir contigo un día?» Paula, casi se me cae la bolsa de las naranjas. Entré corriendo, me senté en el sofá y la leí otra vez. Esa letra, esa inocencia. No tenía rencor. No preguntaba por qué me había ido. Solo pedía lo que necesitaba: presencia. Le escribí a Marcos de inmediato. Le pedí que, si él lo veía conveniente, podía traer a Paula un sábado. Me respondió más rápido de lo que esperaba: «Ella te necesita, y yo también». El sábado siguiente abrí la puerta y ahí estaba Paula con su mochila rosa y una sonrisa tímida. Marcos le acarició el cabello y me dijo: «No quiero que te sientas presionada, solo gracias por aceptar». Le respondí con una sonrisa y un gesto: «Que se marchara tranquilo». Paula entró corriendo, maravillada con todo. «¿Tienes planta? ¿Puedo regarla?» «Claro, pero solo si le hablas mientras lo haces. Le gusta que le cuenten cuentos». Se rió, me abrazó, y en ese instante entendí que no me había ido de la familia, solo me había ido del espacio que ya no me hacía bien. Esa noche cocinamos juntas. Le enseñé a hacer torrijas con la receta de mi abuela. Ella se pringó entera de canela y azúcar. Vimos una película antigua. Dormimos juntas en la cama y me agarró la mano como cuando era más pequeña. «Abú, tú te fuiste porque estabas triste». No supe qué decir al principio. Me fui porque necesitaba sentirme en paz. A veces los adultos se hacen daño sin querer, pero eso no es culpa de los niños. «¿Y ahora estás contenta?» «Sí, ahora sí». Al día siguiente, cuando Marcos vino a recogerla, nos sentamos un momento en la terraza mientras Paula jugaba con una maceta. «Gracias, mamá», dijo. «Sé que no fui justo. Fuiste cobarde, Marcos, pero ya no importa. Lo que importa es que lo veas ahora». Me miró con los ojos húmedos. «Clara, no ha cambiado. Dice que te fuiste para castigarla. Clara puede pensar lo que quiera. Yo no me fui para castigar. Me fui para no olvidarme de mí». Guardamos silencio. «¿Crees que algún día ella y tú podréis hablar?» «No lo sé. Pero no voy a forzar nada. La paz no se impone, se construye. Y si ella no quiere, no pasa nada. Ya no estoy en guerra con nadie». Pasaron varias semanas. Vi a los niños un par de veces más. Siempre en casa, siempre tranquilos. Yo nunca preguntaba por Clara, y Marcos nunca mencionaba si ella aprobaba o no nuestras visitas. Lo manteníamos en una burbuja neutral, sin veneno, sin pasado. Pero la burbuja no duró para siempre. Una tarde, mientras organizaba unas fotos antiguas, sonó el timbre. Abrí la puerta sin mirar por la mirilla. Era Clara Iva, sola, con una chaqueta ligera, sin maquillaje, el pelo recogido deprisa y una expresión vacía, rota. «¿Puedo pasar?», preguntó sin tono de superioridad.
No respondí de inmediato. Pensé que iba a venir con reproches, con teatralidad, pero la noté distinta. «Pasa», dije al fin sin sonreír. Se sentó en la silla de la mesa del comedor frente a mí. Miró alrededor como quien entra en territorio desconocido. «Este sitio es bonito, tranquilo». «Sí, lo es», guardó silencio. Luego dijo: «No vengo a pelear, ni a justificarme. Solo necesitaba verte, decirte algo». Me crucé de brazos, esperé. Durante mucho tiempo creí que tener el control me protegía, que si todo estaba como yo quería, nada dolería. Pero me equivoqué. No hablaba como una actriz. Hablaba como alguien que ya se había estrellado. Nunca supe cómo convivir contigo. Me sentí invadida, observada, y en vez de abrir espacio, te empujé fuera. Y lo hice con desprecio, con arrogancia. No merecías eso. Tragué saliva. No, vine a pedir perdón esperando que me lo des. Solo quería que supieras que ahora veo lo que no quise ver antes. ¿Y por qué ahora? Porque Paula no para de hablar de ti. Porque Marcos está distinto. Porque, en el fondo, yo también te echo de menos. Y ya no me queda fuerza para seguir sosteniendo esta versión de mí que solo hiere a los demás. No supe qué decir. La miré. Durante mucho tiempo deseé oír algo así, pero ahora que lo tenía delante, no sentía victoria, sentía verdad desnuda. No sé si alguna vez volveremos a tener una relación, le dije, pero al menos ahora estás empezando a hablar desde un sitio real, y eso ya es algo, asintió. Se levantó, no pidió más. Gracias por dejarme entrar, dijo. Gracias por haber venido sin máscaras, respondí y se fue. Esa noche dormí tranquila. No porque se hubiese cerrado un ciclo, sino porque al fin dejé de cargar con el peso de las palabras no dichas. Ya no necesitaba demostrar nada. No necesitaba ser la buena, ni la víctima, ni la madre perfecta. Solo necesitaba ser yo. Lo había conseguido. A veces me preguntan si me arrepiento de algo. ¿De haberme ido? ¿De haber roto el silencio? ¿De haber vaciado aquella cuenta que llevaba años olvidada? Y mi respuesta, aunque suene dura, siempre es la misma. No me arrepiento de elegir mi paz por encima de su comodidad, porque al final de todo, eso fue lo que hice. Han pasado ya varios meses desde aquella visita de Clara. No volvió a aparecer y no lo esperaba, pero su presencia dejó una especie de pausa, una suspensión en el aire, como cuando una canción termina y antes de la siguiente hay un segundo de silencio donde todo se recoloca. Desde entonces, la relación con Marcos ha sido más serena, no forzada. A veces nos tomamos un café, a veces él pasa a dejarme pan o simplemente me llama para decirme: te estaba pensando. Con los niños, el vínculo ha florecido. Paula ha dormido ya varias veces en casa. Le he enseñado a coser un botón, a hacer bizcocho sin harina y a jugar al parchís sin hacer trampas. Y su hermano pequeño, Lucas, empieza a decir «Abu», con ese tono tierno que se cuela entre dientes de leche y curiosidad sin filtros. Yo no intento ocupar un lugar que no me corresponde. No quiero ser más madre que madre. Solo quiero estar con dignidad. Un día de septiembre, mientras Paula pintaba en mi mesa con acuarelas, me miró con los ojos llenos de la honestidad que solo tienen los niños. «Abu, ¿por qué antes no veníamos a tu casa?», la miré. Respiré hondo y le dije: «Porque a veces los adultos se hacen daño sin darse cuenta. Y cuando no sabemos curar eso, preferimos alejarnos. ¿Y tú te curaste?». «Sí, cariño, pero me llevó tiempo y silencio». «¿Y si papá y mamá vuelven a discutir contigo? Entonces hablaré claro». «Ya no me callo si me duele», asintió como quien guarda una lección que no saldrá en ningún examen, pero servirá para toda la vida. A raíz de esas charlas con mis nietos, empecé a escribir. No un libro ni un diario, solo páginas sueltas con pensamientos, reflexiones, frases que me hubiera gustado oír a mi edad y que no siempre vinieron a tiempo. Escribí cosas como: que no te convenzan de quedarte donde ya no cabes.
Hay silencios que son sabios y otros que son sumisión. Aprende a distinguirlos. La dignidad no grita. Se levanta, se va y no mira atrás. Guardé esas hojas en una carpeta que etiqueté como herencia emocional, porque mi legado no serán las joyas ni las cuentas bancarias, sino las palabras que ahora sí me atrevo a decir. Mercedes, mi amiga del alma, dice que estoy distinta. «Tienes algo en la mirada, Carmen», me dijo hace poco, como si por fin supieras que no le debes nada a nadie. «No le debo», repetí, saboreando cada sílaba. «Solo me debo a mí». Nos reímos, con esa risa entre mujeres que ya han visto demasiado como para fingir que no duele. Un domingo por la tarde, mientras regaba mis plantas, recibí un mensaje inesperado. Era de Clara. «Gracias por cuidar a los niños. Paula no para de hablar de ti. Lucas duerme abrazado a la manta que le diste. Sé que nunca te lo dije, pero gracias por seguir ahí». Lo leí 3 veces. No respondí de inmediato, no por orgullo, sino porque algunas palabras necesitan reposar antes de recibir eco. Esa noche escribí una carta, a mano, con tinta negra y pulso firme. «Clara, no espero que seamos amigas, ni siquiera que volvamos a empezar. Pero sí deseo que puedas ver que no estoy contra ti. Estoy a favor de mí, a favor de los niños, a favor del respeto mutuo. No pretendo ocupar un lugar que no me corresponde. Solo quiero estar presente sin tener que pagar con mi silencio. Si alguna vez deseas reconstruir desde la verdad, aquí estoy, sin rencores. Con límites, Carmen». La doblé, la metí en un sobre y se la dejé a Marcos para que se la entregara. No preguntó nada, solo asintió. El otoño trajo consigo una sensación extraña, la de haber llegado a un lugar sin haber corrido, sin haber gritado, sin haberlo pedido, solo caminando paso a paso, con pies cansados pero alma en reconstrucción. Mi casa ya no es solo un refugio, es un testimonio de que nunca es tarde para recuperar la voz. Empecé a asistir a un taller de escritura creativa en el centro cultural del barrio. Gente de mi edad, algunos viudos, otros simplemente con historias que necesitaban ser contadas. Un martes, al leer un fragmento de mi historia, la coordinadora del grupo, una mujer joven, sensible, me dijo: «Carmen, ¿has pensado en compartir esto con más personas? ¿Para qué? Porque suena a algo que otras mujeres también necesitan leer». No respondí, pero me fui a casa pensando en eso, y sí, quizás mi historia no sea única, pero precisamente por eso merece ser contada, porque somos muchas, las invisibles, las que callamos, las que dimos todo sin pedir nada, y al final tuvimos que aprender a ponernos de pie sin ayuda. Hoy, mientras escribo estas líneas, suena música suave en la radio. Paula duerme la siesta en el sofá con una manta tejida por mí. Lucas juega con un camión pequeño en el suelo. Y yo miro por la ventana con una taza de té en las manos. No he ganado ninguna guerra. No me colgué ninguna medalla, pero he recuperado mi nombre, mi historia, mi derecho a decir hasta aquí. Y eso, créeme, es más valioso que cualquier testamento. Queridos Paula y Lucas, cuando leáis esta carta, tal vez ya no seáis los niños que hoy corretean por mi salón, manchando las alfombras con galletas o preguntando si podéis dormir una noche más en casa de la abuela. Quizás ya habréis aprendido a montar en bici sin miedo, a leer sin tropezar con las letras, a decir gracias sin que nadie os lo pida. Quizás incluso estéis en ese momento incómodo donde uno ya no sabe si es niño o adolescente, donde todo el mundo os dice qué debéis hacer. Y nadie os pregunta cómo os sentís. Por eso os escribo esto hoy, mientras aún tengo mi voz clara, mi memoria intacta y el corazón abierto, porque quiero dejaros algo que no cabe en una herencia material. Os dejo mi historia. Os la dejo no para que la repitáis, sino para que la entendáis. Para que cuando sintáis que algo duele y nadie lo ve,
sepáis que no estáis solos, que vuestra abuela también sintió eso, que vuestra abuela también tuvo que aprender a ponerse de pie en silencio, sin hacer ruido, pero sin agachar la cabeza. Durante muchos años pensé que ser fuerte era aguantar, que callarse era sabio, que no molestar era la forma correcta de amar. Y me equivoqué muchas veces. Callé cuando me trataron como si estorbara. Me tragué lágrimas para evitar discusiones. Me escondí en cuartos donde nadie entraba. Dejé de hablar en las comidas. Dejé de ocupar espacio. Hasta que un día alguien me preguntó si me había duchado. No por curiosidad, sino como una forma cruel de decir, ya no eres bienvenida aquí. Y ese fue el punto de quiebre, porque comprendí que si seguía esperando a que los demás me devolvieran mi lugar, iba a perderme a mí misma para siempre. Así que hice algo que no esperaba hacer. Me levanté, me fui, no con rabia, con dignidad. Recuperé lo que era mío, no solo una cuenta bancaria. Recuperé mi voz, mi espacio, mi verdad. Y empecé de nuevo. No fue fácil. Me dolió, pero no me arrepiento, porque descubrí que nunca es tarde para volver a elegirse a una misma. Os cuento esto porque la vida no siempre os tratará con justicia. Habrá días en que alguien os hará sentir pequeños. Os dirán que exageráis, que sois sensibles, que no tenéis derecho a sentiros mal. Y cuando eso pase, quiero que recordéis esto. Vuestra abuela también fue invisible durante un tiempo, pero volvió a hacerse visible y lo hizo sin gritar. Lo hizo siendo fiel a lo que sentía. No permitáis que nadie os haga dudar de vuestro valor. Ni una pareja, ni un amigo, ni siquiera un miembro de vuestra familia. Nadie que os quiera de verdad, Tostané, hará sentir que tenéis que desaparecer para ser queridos. Y si algún día os encontráis en una situación así, levantad la cabeza. No pidáis permiso para existir. Quiero que sepáis también que no guardo rencor. No hacia vuestra madre, no hacia nadie, porque el rencor es como beber veneno esperando que le haga daño al otro. Y yo ya bebí demasiado silencio como para ahora. Beber amargura, perdoné, a mi manera, en mis tiempos. Y ese también es un acto de amor. No hacia los demás, sino hacia una misma. Paula, tú tienes una sensibilidad hermosa. Lo veo en cómo hablas con tus plantas, en cómo dibujas los árboles sin olvidar ni una hoja. No dejes que nadie te convenza de que eres demasiado intensa. El mundo necesita personas que sientan hondo. Lucas, tú tienes una risa que ilumina las habitaciones, pero sé que detrás de esa risa hay un corazón observador. Cuando crezcas, recuerda que escuchar también es una forma de valentía y que tu voz también merece espacio. Os dejo esta carta en mi escritorio. Quizá no la descubráis hasta que yo ya no esté, pero quiero que cuando la encontréis, sintáis que no solo os dejé recetas, fotos y recuerdos, sino una brújula para cuando se os nuble el norte emocional. Porque esta historia no fue solo la mía, fue también la de miles de mujeres que aprendieron a no ceder su lugar, que criaron con amor pero también con sacrificio, que callaron hasta que entendieron que el silencio no es noble si te borra. Si algún día tenéis que elegir entre complacer a otros o proteger vuestra paz, elegid la paz, incluso si eso os deja solos durante un tiempo. La soledad no es el infierno que os han contado. A veces es el lugar donde uno aprende a quererse sin condiciones. Me voy despidiendo ya. No con tristeza, con plenitud, porque si estáis leyendo esto significa que lo entendisteis, que no necesitasteis explicaciones, solo amor. Y eso ya es una victoria más grande que cualquier pleito ganado. Gracias por devolverme la risa en días grises. Gracias por creer en mí cuando ni yo lo hacía. Gracias por recordarme que nunca es tarde para volver a empezar, con todo el amor del mundo, y más allá, vuestra abuela Carmen. Hoy, desde mi pequeño piso, donde el sol entra cada mañana sin pedir permiso, escribo estas líneas como testamento silencioso. No dejo millones, ni joyas,
dejo algo que costó más que todo eso, mi dignidad recuperada. Si alguna vez les esto, Paula, Lucas, que sepáis que vuestra abuela no fue perfecta, pero fue valiente. Y eso en esta vida ya es bastante. No sé si esta historia cambiará el mundo, pero si al menos llega a una sola persona que hoy se siente invisible, sola o menospreciada, entonces valió la pena contarla, porque nadie debería mendigar respeto, porque incluso el amor sin dignidad se convierte en cadena, y porque a veces el acto más valiente no es quedarse, sino irse sin odio y reconstruirse en silencio. Gracias por escucharme. Gracias por darle espacio a una voz que durante años no se atrevió a hablar. Si esta historia tocó algo en tu corazón, compártela. Tal vez, al otro lado de la pantalla, alguien también necesite recordarlo.